Hola a todos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en un nuevo episodio de este ciclo de podcast titulado Mujeres en las Artes Visuales en Chile, el que tiene por objetivo dar cuenta del trabajo asociado al libro homónimo que estamos lanzando en el contexto del Día de las Artes Visuales. El libro ha convocado a 80 mujeres vinculadas al ámbito de las artes de la visualidad, quienes hoy alzan sus voces en este libro, el cual se conforma como una plataforma de difusión bilingüe que pretende visibilizar el trabajo de 60 artistas o colectivos y 20 teóricas, curadoras o gestoras, todas con trayectoria en la última década que establecen diálogos entre la obra visual y la escritura. Vamos a ver con quién nos encontraremos hoy. En esta oportunidad nos encontramos con una chiquilla oriunda de Puerto Aysén, vive y trabaja en Santiago hoy en día, es artista visual, magíster en artes visuales, profesora de la Universidad de Chile. Su obra se plantea por medio de la cerámica, textil, video y la instalación, en los cuales se manifiestan ideas relativas a lo doméstico, lo ominoso y sus múltiples desplazamientos. Ha expuesto en distintas galerías y museos con muestras colectivas e individuales, como Doméstica en el año 2010 y Memoria Selectiva en el 2017. Su obra se ha presentado en países como Argentina, México, Bolivia, Alemania, Estonia y Cuba. Actualmente se encuentra trabajando en su proyecto de Nuevos Medios, Silencio Amplificado, y para que puedan ver más de su trabajo, además de escuchar esta conversación, les invito a visitar su página ceciliaflores.cl. ¿Cómo estáis, Ceci? Muy bien, gracias por la presentación, Danae. ¿Qué tal? Y también muy honrada de esta instancia del podcast. Es entretenido conversar, en verdad. Yo creo que esa es como la cosa. Es entretenido. Sí, era como un sueño por cumplir. Siempre tenía como ganas de participar en algo así con tintes radiales. Y bueno, el podcast es como la nueva como... La nueva radio. Sí, absolutamente. Sí, entretenido el podcast. Oye, Ceci, bueno, dije algo como de tu currículum ominoso. Preguntarte primero que todo, ¿por qué la cerámica? O sea, siempre se hace como la distinción en artes visuales, al menos, sobre talleres o haceres artísticos que son como de mayor categoría y otras de menor. Y la cerámica siempre ha quedado como relegada a este espacio menor. ¿Qué te parece a ti esa asociación y por qué te convocó la cerámica finalmente? Mira, a ver, primero como que encuentro que esas visiones también son súper obsoletas, por un lado, como que para mí en realidad, o sea, para otra gente es tema, para mí no, porque creo que ya en realidad puedes hacer arte con lo que sea, entonces claro. También obviamente hay una amplitud de criterios que se mueven dentro de la cerámica que están bien, y que son parte también de su lenguaje, ¿ya? Entonces, el asunto es cómo uno reconoce esos lenguajes y los puede usar a beneficio como del arte contemporáneo, ¿ya? Entonces, por eso para mí, en general, como que, claro, a veces cuando alguien como que de alguna forma, entre comillas, miren menos la cerámica, yo pienso, no sé, en muchos artistas de afuera que también trabajan en esos medios y, no sé, son reconocidos, qué sé yo, Premio Turner, cosas que en el fondo dan cuenta de que pareciera ser que en estos rincones es como donde hay algún tipo de problema. Pero nada, o sea, en el fondo yo partí primero con pintura, ya como que me inicié con esa área y de a poco conociendo la cerámica. Fue como, aquí voy a encontrar un punto donde puedo pensar de otra forma, ¿ya? Como que me permite más desplazamientos, me permite también establecer quizás relaciones con cosas más concretas. Sentía la necesidad de abordar mi trabajo como integralmente, y creo que la cerámica me permite eso. Podía trabajar eso como en primera instancia, era como podía trabajar lo tridimensional, lo bidimensional, lo pictórico, también se puede trabajar lo fotográfico, el grabado. Hay un montón de soportes que están incluidos en la cerámica que a mí me parecían que eran como súper ricos, sí, es como estimulantes. Muchos lenguajes congeniando y que convergen finalmente en el lenguaje único, por así decirlo, de la cerámica, que en el fondo igual es una mixtura y que además conversábamos antes de que empezáramos a grabar, que igual hay como una tradición quizás, pues como de saberes antiguos que también están muy interconectados entre ellos, entonces como entretenía las operaciones a las que te puede llevar el mundo de la cerámica o esa forma de producir. Así un poco remitiéndome a lo que habías dicho de cómo se pueden interconectar esos lenguajes,
para mí fue vital también entender la cerámica como un espacio donde yo podía relacionarme con lo doméstico, con la casa. O sea, desde que tú te levantas y vas, qué sé yo, a desayunar y tomas una taza de café, Mm. tu taza es cerámica. No sé, incluso vas al baño, Sí, está po. todo lleno de cerámica. Y para mí era un espacio donde continuamente había como una reminiscencia a ese espacio de la casa, ya que, digamos, es un tema que abordo mucho dentro de mi trabajo y que además me permite como conectarme con ese lado, ya como una cosa más íntima, más personal. Y bueno, y también lo otro que es muy importante, permite como de alguna manera siempre seguir indagando, investigando, Mm. estudiando, porque es infinito. Así puedes hacer algo con la tierra de tu casa y eso ya en términos de significado ya es otra cosa. O sea, estamos Claro. hablando de, o trabaja con ceniza de hueso, por ejemplo. También ahí ya inmediatamente el material también te va dando pistas de ese gran lenguaje que puede resultar la cerámica. Entonces, como encontré esa amplitud tan inmensa, esa vastedad que de alguna manera me daba la posibilidad de estar como continuamente estudiando, porque a mí igual me gusta mucho investigar, también practicar como el ensayo y el error también, eso está muy contenido en la cerámica, que yo Mm. diría que es una de las cosas que más también me gusta, que en el fondo es una disciplina donde se honra también muchas veces el fracaso. Es Mm. como tienes que hacer muchas pruebas, muchas piezas se te quiebran en el camino también. Yo por lo general para las muestras hago más de una pieza, porque nada, en el transporte, ¡pum!, se te quebró y Claro, adiós. sí. Oye, Ceci, como Eh, sobre esto de lo que es como lo más íntimo, ¿por qué decidiste en algún momento ir remitiendo tu trabajo o qué caminos te llevaron a ir explorando esos mundos? Que es bien loco porque, bueno, a propósito de la pandemia hemos estado bastante más encerrados de lo que quisiéramos quizás, sí, y absolutamente. eso ha significado volver a ese espacio íntimo. No es que antes no estuviera, solo que quizás le estamos poniendo más atención, pero tú venís trabajando un poco en esa lógica hace harto rato. ¿Qué te lleva como a ese camino? Yo creo que primero era como un poco lo que tú dices, que es lo primero que uno tiene, así como al Mm. momento de levantarse, así como ahora está más exacerbado por la pandemia, pero me interesaba mucho como indagar en eso, quizás al principio de una manera un poco más intuitiva, quizás como... pero después, claro, igual dándose cuenta de todo el recorrido, siempre ha estado presente como la familia, ya como todo esto como que se entreteje respecto como a la importancia que también ha tenido, en mi caso, como la influencia femenina en mi vida. Por ejemplo, mi abuela, una mujer súper trabajadora, que era modista, sacó adelante su hogar, mi mamá también, lo mismo, o sea, una persona que quedó viuda, como cuando yo era muy chica también, y también lo mismo con nosotros, o sea, son personas como muy poderosas. Mm. Entonces eso también, eso siempre me hacía ver como la importancia que era para mí ese núcleo familiar. Entonces, claro, siempre lo empecé como a observar desde un lado de imperfección, ya como desde un lugar que tiene sus bellezas, pero también, que tiene su belleza, pero también, claro, tiene este otro lado que en el fondo también tiene sus grises, ¿ya? Claro. Entonces, eso me interesaba mucho y también, claro, en base como a esa experiencia propia que fue muy marcadora, por decirlo de alguna manera, y por esa necesidad también expresiva que uno tiene, que de repente a veces excede quizás toda lógica, empiezan a aflorar sin querer en los trabajos hasta que después ya se manifiestan y se lanzan nomás. Claro. Oye, Ceci, y sobre tu último trabajo, algo que nos quisieras comentar. Ahora, bueno, actualmente estoy trabajando en un fondart que se llama Silencio Amplificado y que trata principalmente de abordar la violencia doméstica por medio de piezas cerámicas que van a tener la posibilidad de activarse con hashtag de Twitter, ¿ya? Alusivos a este tipo de temas Ujú. y que van a permitir mover piezas aerófonas, que son básicamente vasijas silbadoras, que tienen distintas características, que son de dos cuerpos, más un canal comunicante, y otras que son de un solo cuerpo y que van a estar emitiendo sonidos a modo como de alarma o algo por el estilo. Y eso, bueno, ahí estamos trabajando mucho como
también generar distintas sonoridades también, mezclando distintos tipos de aerófonos también, haciendo como unas suertes de Frankenstein para, para poder ahí como armar sonoridades que vayan allá, más allá. Perrín. Sí, es lo que habíamos conversado. Mi perro era posible que, Quisiera que se participar. manifestara. Sí, quería participar de alguna manera. Aquí iba, claro, que estas piezas, claro, generaran algún tipo de sonido más allá como de lo que entendemos como algo netamente como armonioso, ¿ya? Como que hay de todo tipo, ¿eh? En todo caso, pero siempre aludiendo como a características que son alusivas al hogar. Piezas como que son más bien, no sé, que si lámparas o relojes o exprimidores, hay planchas, cosas varias. Qué ganas de ver pronto este trabajo en vivo y en directo, porque aparte es como muy mezclado, puesto que hablábamos recién como de lenguajes compartidos que convergen finalmente en este trabajo que tú desarrollas y que es técnico, pero que también es muy experimental, tiene mucho de todo eso. Sí, de hecho como que me interesa mucho poder como de repente hacer esos cruces entre, bueno, no necesariamente como técnicas, pero quizás como saberes que son muy como antiguos o quizás como que son de otras generaciones, ¿no? Y No completamente sé. mezclados con cuestiones actuales, como un Twitter, un Claro, hashtag, que son como cosas muy del cotidiano actual, digamos. exacto, sí. Oye, Ceci, no quiero coartar nuestra conversación, pero en virtud de los tiempos, como dicen, muy Sí. por interno, hacemos esta conversación a propósito de un libro que va a asomar su rostro ahora en septiembre, Mujeres en las Artes Visuales en Chile entre el 2010 y el 2020, un trabajo muy interesante con una reunión de así, un abanico de quehaceres, saberes, técnicas, como experimentaciones muchas, pero todas son de mujeres. ¿Qué te parece estar en este grupo y qué te parece que se lance finalmente este libro con toda esta investigación que hizo Varinia, María Iria y un montón de gente participando? ¿Qué te parece? Primero que todo me parece una experiencia muy bonita, o sea, me siento muy honrada obviamente de haber sido considerada en esta instancia, porque es un equipo que es súper prolijo, es muy respetuoso también, eso me parece que es súper bonito también, y lo principal es que creo que de acuerdo como a esta intención de hacerlo solo de mujeres, también la forma de organizarlo, de concretarlo, es muy acorde como a estos ideales, digamos, de trabajar con mujeres, una forma de ver también el trabajo muy feminista, en el sentido de que es un trabajo bastante como horizontal, ¿ya? En el sentido de que también hay una amplitud en el cómo yo también veo, digamos, tanto como el curador, como el artista, cómo me relaciono con el otro, ¿ya? ¿En cuanto a qué? Como, por ejemplo, el asunto por ejemplo, en el caso de mi texto, constantemente me iban consultando cosas, o sea, no era como, se reconocía ahí un espacio donde yo también podía aportar con algo. Súper dialogado, también, por ejemplo, en las categorías finales que empezaron a inscribir nuestros trabajos, hubo en algún momento como dudas dónde podría estar mi trabajo porque se inscribían en dos áreas principalmente, de acuerdo a estos criterios curatoriales, que uno era como explorar las matrilinealidades, perdón, siempre me trago por esa palabra, y el linaje, y por otro lado estaba como el uso de la ironía como forma de rebeldía, ¿ya? Como de rebeldía respecto a lo establecido, era algo así, puede que me equivoque en el encabezado como tal, pero era un poco ese el espíritu. Y claro, me preguntaron cuál era, porque había como en este comité editorial, Claro. estaban como varias tirando para un lado, otras para el otro, entonces al final como que me preguntaron a mí, entonces como en qué línea esperaba que mi trabajo estuviera inscrito. Entonces, finalmente, claro, abordé más como el asunto de las matrilinealidades, ahí me salió, y bueno, y ahí quedó. Entonces, me gustó mucho, lo encontré como muy respetuoso, eso de que me preguntaran, porque en el fondo otras veces como que uno encuentra uno abre el libro y encuentras el texto. Aquí estoy. Entonces esa forma de trabajar como más horizontal, pero también siempre como reconociendo
eso que uno podría aportar también, o esa mirada también propia, a mí me pareció que fue como súper, súper bueno, como bonita experiencia también Sí, bacán. trabajar con ella. Y por lo demás también los textos, a mí me tocó la suerte de que Gloria Cortés me hiciera el texto Ya. y nada, encontré también que el texto era súper como acertado, era como que me hubiese leído la mente, por decirlo así. Y Sí, bueno, y también obviamente aportó con un montón de cosas más que yo, por ejemplo, no, de repente desconocía y era como, oh, qué buena, así como muy, claro. muy completo. Sí, era entretenido eso porque como para que sepan cómo se fue trabajando esto, yo creo que propiciaba mucho el encuentro entre las participantes, entre las que escribían, las artistas, como este intercambio de pareceres, pero también saberes, de puntos de vista. Yo creo que eso fue generando un trabajo súper arduo para el equipo, pero también como muy fructífero para todas las que tuvimos chance de participar, que a veces no lo hacemos tanto, entonces entretenido como, como cachar que quizás tú estás investigando algo que a otra le hace sentido, no sé, creo que esa como Sí. visión más comunitaria respecto de la producción es un horizonte yo creo bastante más feminista y que además es un horizonte que estamos explorando todavía, entonces está bueno como tener estas posibilidades que puedan ir saliendo para no estar después en 50 años más recuperando a las mujeres del hoy, digamos, que probablemente Sí. va a ocurrir, entonces está bueno eso. Sí, buenísimo. De hecho, como que me generó una muy buena sorpresa, o sea, en el sentido de que, claro, quizás abordar estas nuevas formas de trabajar, creo que, o sea, finalmente son más fructíferas, porque en el fondo, claro, como bien tú decías, por ejemplo, yo puedo saber algo, tú otra cosa, después como que conozco tu trabajo, aprendo otra cosa, entonces hay como una especie de retroalimentación que se da, que está buenísima. Yo creo que, al menos como yo hago clases, yo creo que para mí es súper importante aprender. Entonces, esa instancia de conexión y de aprender del otro para mí son vitales. O sea, a mí siempre eso me deja como muy buen gusto, sí. Sí, un buen traguito. Oye, Sí, Ceci, te quiero agradecer por haber querido participar de esta mini conversación. gracias, Donade. En verdad, qué bacán y bueno, ojalá encontrarnos ahí para el lanzamiento del texto y más temprano que tarde, porque no nos hemos visto hace harto tiempo. Sí, pues hace mucho tiempo que no nos vemos, así que esperemos ahí encontrarnos en el lanzamiento. Y te agradezco nuevamente por la invitación. Fue un gusto, de hecho, Un hablar susto, contigo. como se dice. Un susto hablar contigo en esta instancia. Y muchas gracias. Bueno, ya estamos cerrando, pero quiero contarles primero que el libro Mujeres en las Artes Visuales en Chile 2010-2020 es una publicación que nace con el propósito de estrechar la brecha existente en cuanto a la difusión de artistas mujeres en el ámbito local. El objetivo es promover políticas de género y espacios equitativos para la promoción de artistas vivas desde un enfoque descentralizador. Así, 80 mujeres vinculadas al ámbito de las artes de la visualidad alzan sus voces en este libro, el cual se conforma como una plataforma de difusión bilingüe que pretende visibilizar el trabajo de 60 artistas o colectivos y 20 teóricas, curadoras o gestoras, todas ellas con trayectoria en la última década que establecen diálogos entre la obra visual y la escritura. Esta red de trabajo fue posible gracias a una metodología colaborativa que contempló la formación de un comité editorial integrado por Gloria Cortés, historiadora del arte y curadora del Museo Nacional de Bellas Artes, Soledad Novoa, historiadora del arte y directora del Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos, Carolina Olmedo, investigadora y docente del arte contemporáneo latinoamericano, María Iris Flores, teórica del arte y curadora quien asumió la coordinación editorial del proyecto, y Varinia Brodsky, coordinadora del área de las artes visuales de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, desde donde se impulsó esta iniciativa a través del Programa de Difusión y Desarrollo de las Artes de la Visualidad del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Hasta aquí dejamos este episodio, les invitamos a que se conecten al otro que vamos a estar lanzando en los próximos días y por supuesto no se olviden de ver la programación en eligecultura.gov. Nos vemos.